Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de este canal en el mundo entero, Geopolítica Profética, un canal que analiza los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro en relación con la profecía bíblica y la posición de la Iglesia Adventista, el séptimo día pionera, eventos y acontecimientos proféticos que están en pleno cumplimiento. En esta ocasión vamos a efectuar nuestro programa del día de hoy mediante un análisis acerca de la caída del protestantismo en Estados Unidos y el deterioro económico e industrial de la nación norteamericana. Ese es el tema que vamos a tratar en estos momentos a través de su canal Geopolítica Profética. Acuérdese de darle like, de suscribirse y de recomendar nuestro canal. De esa manera nos ayuda a que lleguemos a muchas personas en el mundo entero. Es interesante el título de este tema: la caída del protestantismo en Estados Unidos, un país que desde sus inicios fue marcado por dos características muy importantes como una nueva nación en el mundo americano: protestantismo y republicanismo. O sea, una iglesia sin papa, donde había libertad de conciencia, y republicanismo, un gobierno sin rey, donde mediante el voto popular los ciudadanos podían emitir su derecho a escoger al gobernante para su nación. Tenemos que el protestantismo y el estudio de las Sagradas Escrituras son gestores del progreso. Y nosotros vamos a citar aquí de nuestra fuente de la Agenda Pública por Andrés Ortega del 19 de enero de 2024, citando a Emanuel Todd. Este famoso sociólogo, Emanuel Todd. Vamos a tratar un artículo sobre un estudio que hace poco tiempo atrás Emanuel Todd, este famoso hombre que se dedica al estudio de los fenómenos sociales y económicos y del mundo, él a través de sus artículos que publicó y que fueron recogidos por diversos medios de la prensa, de los medios de comunicación social, para ser difundidos al mundo, ya que en su análisis él sorprende con relación a las conclusiones a las cuales él llega, por medio del cual se pueden responder preguntas: ¿por qué los Estados Unidos de Norteamérica y Occidente en general viene en caída libre, viene en decadencia, no solamente económica, sino también en su parte industrial, social y en todo lo que tiene que ver con los quehaceres de la vida del mundo occidental? Pero pasemos a leer parte del artículo que publica Andrés Ortega, citando a Emanuel Todd en el medio
agenda pública para hacer nuestro análisis de qué tiene que ver el protestantismo y las Sagradas Escrituras con el progreso, con el desarrollo de los pueblos. ¿Y qué tiene que ver esto también con la caída de Occidente? Veamos. Dice acá que las cuestiones culturales y muy especialmente las religiones y los valores asociados a ellas pesan de hecho siempre han pesado. Las cuestiones culturales y muy especialmente las religiones y los valores asociados a ellas pesan, de hecho, siempre han pesado en la política y en la geopolítica. Una de ellas es cómo el protestantismo clásico, el de luteranos y calvinistas, empoderó a Occidente, entre otras cosas, porque impulsó en sus seguidores la educación a aprender a leer para estudiar directamente la Biblia, no por la intermediación de la iglesia, como suele ser el caso entre los católicos, y catapultó los valores del esfuerzo personal y de la disciplina social. Transformó el mundo aún fuera de la mano de una minoría en términos globales. Eso ya lo vio Max Weber, uno de los padres de la sociología, en su obra más famosa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905. Mire, qué interesante esto. Y todo esto son parte del análisis de Emmanuel Todd, que tiene que ver el protestantismo y las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, con el progreso de los pueblos. Acá vemos que el artículo continúa señalando lo siguiente, bajo el titular: Caída del protestantismo, debilitamiento de Occidente. Emmanuel Todd, sociólogo, demógrafo e historiador, uno de los intelectuales franceses más interesantes de nuestros tiempos, partiendo de esas raíces, llega a la conclusión de la defalte de Occidente. Esto fue hace poco. Este artículo o este análisis de Emmanuel Todd es de principios del 2024. Dice, el declive del protestantismo en Estados Unidos y en Reino Unido es un factor central en lo que no duda en calificar como la derrota de Occidente. Qué interesante. Esto tiene que ver con la derrota de Occidente y es lo que estamos viendo hoy en día. Si hiciéramos un programa, si hiciéramos otro podcast, ¿verdad? Tratando este punto, lo que significa la derrota de Occidente, ya verían ustedes que será muy interesante. Creo que lo vamos a hacer más adelante. Dice, da una fecha de referencia, el 2015, el año en torno al cual la mayor parte de las sociedades occidentales aprobaron el matrimonio homosexual. ¿Qué le parece eso? O sea, que según Emmanuel Todd, la derrota o la caída o el debilitamiento de Occidente, del mundo occidental, cuando hablamos del mundo occidental, estamos hablando de la Europa occidental y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de los países que se encuentran alineados, ¿verdad?, con estas potencias, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y todo lo que tiene que ver también con la Unión Europea. En el mundo occidental viene en un debilitamiento y en una caída, y él da una fecha o un año, 2015, y precisamente que coincide ese año donde la mayor parte
de las sociedades occidentales, o sea, de los países de Occidente, aprobaron el matrimonio homosexual. Así que por ahí inicia todo. ¿Qué le parece? Pero veamos las estadísticas. Nosotros encontramos que para el año 2003, el número de protestantes en Estados Unidos era de un 50%. Al pasar el tiempo, encontramos que ya para el 2017, ese número de protestantes disminuyó y se colocó en el 36%. ¿Qué le parece? Del 50% en 2003 se pasó al 2017 a un 36% de protestantes en los Estados Unidos, una nación cuya fundación en el siglo XVIII y aún antes, cuando llegaron los primeros peregrinos huyendo de la persecución religiosa en Europa y se establecieron en la costa este de los Estados Unidos, una nación cuyo nacimiento, cuyo génesis fue eminentemente protestante, ahora para estos últimos años, y estamos hablando de cifras del 2017, ¿qué le parece? El 36% es señalado como protestante. Una disminución tremenda, tremenda. Y mientras que los no religiosos están en un 21%. Y bueno, ustedes pueden ver ahí la estadística y pueden sacar sus propias conclusiones. Significando con esto que el número de agnósticos, de ateos y de personas que no les interesa la religión, ni que son religiosos, ha aumentado. Mientras que los religiosos y especialmente los protestantes ha disminuido. Los católicos, es interesante que en esta estadística no han variado su número un 22% del 2003 al 2017, se ha estancado. Y más que todo, inmigración latina que ha mantenido a la población católica en un 22%, pero la población originalmente protestante que viene más que todo de los anglosajones o los de habla inglesa ha venido en una caída libre. Y de acuerdo a Emanuel Top, esto es una de las causas de la caída económica, industrial y social de los Estados Unidos y de Occidente en general, porque si hablamos de Occidente, también tenemos que hablar de Europa. Y en Europa, hoy en día, los países protestantes que están al norte de Europa, podemos ver el caso de Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega, el norte de Alemania, estos países eminentemente protestantes, hoy en día la población creyente ha disminuido grandemente, donde inclusive iglesias han sido cerradas, clausuradas y han sido convertidas en museos, en hoteles, restaurantes y en otro tipo, ¿verdad?, de, eh, de actividades que se realizan en esos edificios que antes eran dedicados a la adoración religiosa. Hoy en día las iglesias son hoteles, museos, están para otros propósitos menos para el de adoración, ya que el protestantismo, la religiosidad, la lectura de la Biblia ha caído en Europa en general. No nada más hablemos del norte de Europa, pero como estamos tratando el tema del protestantismo, entonces tenemos que referirnos a ello. Y todo esto da como resultado, entonces, según el análisis de Manuel Top y también de otros estudios que se han hecho, que pudiéramos nosotros citar aquí, pero en este caso estamos aquí señalando es el estudio que hizo el sociólogo Emanuel Top.
podemos ver que el protestantismo que antes prevaleció en estos países ha caído y por ende también ha caído su economía, viene decayendo su economía, su industria y muchos otros asuntos importantes para el desarrollo de estos países. Dice acá, en ese mismo artículo de Emmanuel Todd, por principio explica Todd, en línea con Weber, el protestantismo alfabetiza las poblaciones que controla, porque todos los fieles deben tener acceso directo a las sagradas escrituras. Muy interesante. Una población alfabetizada es capaz de desarrollo tecnológico y económico. ¿Qué le parece? Una población alfabetizada es capaz de desarrollo tecnológico y económico. La religión protestante creó accidentalmente una mano de obra altamente eficiente. Y lo leo de nuevo. La religión protestante creó accidentalmente una mano de obra altamente eficiente. Sigamos adelante. Sigue el artículo. Este protestantismo tradicional está en el corazón de la historia de Occidente, en dos sentidos. Número uno, el auge de la educación y luego en lo económico con la revolución industrial. ¿Y dónde fue que inició la revolución industrial? Inició en el siglo XIX en Inglaterra, un país protestante. Luego los Estados Unidos, como anglosajones, adoptan todo esta filosofía, todo este trabajo, se industrializa los Estados Unidos de Norteamérica y adopta todo este desarrollo que da como resultado un país pujante, productor, disciplinado y que llevaba todos los rasgos de convertirse en la primera potencia mundial, y así mismo lo fue. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos alcanzó un gran desarrollo en todos los aspectos, en todo, económico, industrial, social y militar, y se convirtió pues en la primera potencia mundial. Pero sigue diciendo Emmanuel Todd que Occidente está en una crisis, y dice así: es una crisis occidental y más concretamente una crisis terminal estadounidense. O sea, es como decir un enfermo terminal, una crisis terminal estadounidense, la que pone en peligro el equilibrio del planeta. Por eso es que el planeta se encuentra en crisis, porque cuando se enferma los Estados Unidos, definitivamente que todo eso se proyecta al mundo entero. De ahí su conclusión de que estamos en víspera de un punto de inflexión del mundo. O sea, la crisis económica que tiene ahorita los Estados Unidos, el cual está endeudado sobremanera. Se puede decir que es el país más endeudado del planeta. Esa crisis que hay en los Estados Unidos, que le ha restado competitividad, afecta al mundo entero y va a seguir afectando al mundo entero. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Porque recuerden que nuestro análisis tiene que ver con los acontecimientos en pleno desarrollo en el mundo en relación a la profecía bíblica. La palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y el versículo 4 al 5 dice lo siguiente: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y eso es lo que encontramos en las sociedades occidentales. La avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad, los deleites, amar más los deleites que a Dios, olvidarse de Dios. Hoy parece una virtud ser ateo o ser agnóstico. ¿Qué da como resultado esto? La falta de competitividad de la sociedad occidental y especialmente de quien la encabeza, los Estados Unidos de Norteamérica. La lucha que hay entre China y los Estados Unidos, muchos se preguntan, pero bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo que China, el milagro chino? ¿Cómo que China, si hace unas décadas atrás China no pintaba realmente en el panorama geopolítico mundial como una gran potencia y de pronto China viene con un empuje y viene surgiendo al punto que dentro de pocos años de seguir la tendencia desbancará a Estados Unidos como la primera potencia mundial prácticamente en todos los aspectos, económico, industrial, inclusive hasta entrar en una competencia militar. Y así podemos ver nosotros que hay una gran preocupación, especialmente Trump es uno de los más preocupados. En su gobierno, una de sus principales preocupaciones era el déficit comercial que tenía con China. Y alguien podrá decir, pero bueno, es que China no está en la profecía. Bueno, no está en, eso habría que verlo, porque habría que estudiar bien la palabra de Dios. Pero eso no es el tema de este momento. Lo que estamos mirando es que hay una realidad que no podemos negar, que no podemos negar, y es que los Estados Unidos están perdiendo competitividad a causa del abandono de sus fundamentos por los cuales fue creada como una nación libre allá cuando los peregrinos venían huyendo de Europa de las persecuciones en el siglo XVII. Y luego se funda la nación en el siglo XVIII. El fundamento fue republicanismo y protestantismo. Y como dice Emanuel Top, la caída de Occidente y de los Estados Unidos, esa caída que está teniendo, la falta de competitividad, y aquí vemos una falta de competitividad frente a China, por ejemplo, y no solamente frente a China. Ya, inclusive hasta con México tienen déficit comercial. Se debe al abandono de los fundamentos cristianos por los cuales esa nación fue fundada. Y yo voy a citar aquí del Conflicto de los Siglos de la página 436 para ver cuál es o cuál fue el secreto de la prosperidad de los Estados Unidos, porque aquí no venimos a hablar por hablar. Aquí cuando vamos a hacer un análisis, lo hacemos con fundamento. Y hay una realidad. Los Estados Unidos vienen en caída libre en su economía y en muchos otros aspectos, en su influencia a nivel mundial también. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Será que Emanuel Top tiene razón? ¿Será que Emanuel Top tiene razón al decir que el abandono del protestantismo en Occidente y por ende en Estados Unidos, que es la cabeza de Occidente, o la potencia primera en Occidente y en el mundo, se debe al abandono de los principios protestantes? Veamos lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos, la página 436. Y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgo del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal,
Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa de ese conflicto de los siglos. Y continúa. El republicanismo y el protestantismo, vamos a subrayar eso, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿Cuál es? El republicanismo y el protestantismo. Estos principios, atención, estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Cuáles principios son los secretos del poder y de la prosperidad de los Estados Unidos? El republicanismo y el protestantismo. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Cuál es el secreto de su prosperidad? Repetimos nuevamente, un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. O sea, republicanismo y protestantismo. El secreto de su poder y de su prosperidad. Pero veamos a la inversa. Si ahora los Estados Unidos está abandonando el protestantismo, que es uno de los fundamentos de su prosperidad, y pues también pudiéramos hablar de republicanismo, por eso salía a otro costal, pero señalemos el protestantismo, que es el tema del análisis de Emmanuel Todd. Al abandonar el protestantismo, entonces quiere decir que ese secreto de prosperidad y de desarrollo está cayendo en la medida que están abandonando ese principio mediante el cual se fundó esa nación. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 28, verso 15 y el verso 20 al 25? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. El Señor hará que maldición, angustia y fracaso te acompañen en todo lo que emprendas hasta que seas exterminado y desaparezcas. Sin tardanza, mal proceder al abandonarle. El Señor te enviará la peste hasta acabar contigo en la tierra que va a darte en posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante, y te perseguirán hasta que te hagan perecer completamente. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. El Señor cambiará la lluvia de tu tierra en arena y ceniza, que caerán del cielo sobre ti hasta que seas aniquilado. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero irás en desbandada. Todos los reinos de la tierra sentirán espanto al verte. Esto el Señor a través de Moisés lo dijo para el pueblo de Israel. Pero este es un principio que aplica a todo individuo y a toda nación. Es un principio universal. Toda persona, toda nación que abandone a Dios, que abandone los principios divinos, definitivamente que lo que va a cosechar son maldiciones, escaseces, situaciones difíciles, y es lo que nosotros vemos hoy cumplido en Occidente y lamentablemente en los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente que sí. ¿Pero qué pasa en China? ¿Cómo es que China ha logrado su desarrollo tan sorprendente? Nosotros vemos aquí
el periódico El Protestante Digital, Londres, 20 de abril de 2014, que dice lo siguiente: en 2010 había más de 58 millones de protestantes en China, en comparación con 40 millones en Brasil y 36 millones en Sudáfrica. De acuerdo con el foro Pew, el profesor Yan, un destacado experto en la religión en China, cree que ese número aumentará hasta alrededor de 160 millones en el 2025. 260 millones de qué? De protestantes en China en el 2025. Eso podría poner a China por delante incluso de los Estados Unidos, que tenía alrededor de 159 millones de protestantes en 2010, pero cuyas congregaciones están en declive en Estados Unidos. Y para el 2030, la población cristiana total de China, incluyendo los católicos, superaría los 247 millones de personas. Y leyendo otros informes estadísticos, nosotros encontramos que de los cristianos en China, el 90% son protestantes. Y mire acá otro artículo de la Fundación Internacional de Bases, dice acá del 3 de enero del 2023, hablando de China también y haciendo un análisis de esto, lo que tiene que ver con la religión y el protestantismo en China y cómo está en directa relación con su crecimiento y desarrollo económico. Dice, además, según un estudio de 2015 publicado en la revista China Economic Review, entre las distintas religiones, el cristianismo fue la que más influyó en el crecimiento entre 2001 y 2011. Curiosamente, no se pudieron extraer conclusiones coherentes para otras religiones. Los investigadores sostienen que el cristianismo permite el crecimiento económico al promover costumbres empresariales éticas y dar prioridad a la responsabilidad ante los demás y ante Dios. ¿Qué le parece? Esta revista china, Economic Review, llega a la conclusión que el cristianismo, el crecimiento del cristianismo en China, un estudio del año 2015, ese crecimiento del cristianismo en China, del cual el 90% es protestante, tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento económico de China, ya que el cristianismo promueve costumbres, éticas empresariales y de responsabilidad ante los demás, o sea, ante el prójimo y ante Dios. Jesús dijo que los mandamientos de Dios se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y aquí esta revista lo está diciendo así. La responsabilidad, dice, dan prioridad a la responsabilidad ante los demás, o sea, ante el prójimo y ante Dios, o sea, que se cumple ese resumen de los mandamientos de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo, y esto da como consecuencia el desarrollo económico y empresarial, el desarrollo social inclusive y económico, pues, de el país, en este caso de China, que está implementando estos principios bíblicos y por ende está obteniendo este desarrollo. Sigamos adelante. En serio, los testimonios, el tomo 3, la página 280 y hasta la 287, tenemos el siguiente comentario inspirado. Dice así: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad.
Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. En estos tiempos nosotros vemos que los movimientos que se están dando en el mundo social, económico, político, militar y en todos los aspectos de la vida humana, cada día, cada semana hay algo nuevo, algo novedoso, cambios sustanciales y que se están dando en forma rápida. Pero ¿qué pasa? El secularismo. El secularismo hoy reina en Occidente y principalmente en Europa y en los Estados Unidos, porque lejos de buscar a Dios, de ir a la Biblia, de congregarse, de estudiar la palabra de Dios, de cumplir con los mandamientos de Dios, los placeres, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el secularismo reina hoy en las sociedades occidentales y esto lo está llevando a una lenta pero ciertísima destrucción que llegará. ¿Y cuál será el cenit de todo esto? ¿Cuál será la cumbre de toda esta situación? Dice, cuando nuestra nación, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, impidiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, hablando de los Estados Unidos. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. ¿Qué nación? Los Estados Unidos. Esto está en Eventos de los Últimos Días, la página 115, y fue escrito en 1888. Fue escrito en 1888. Ya la profecía nos había dicho que va en declive esta sociedad occidental y lamentablemente los Estados Unidos, que fue una nación fundada por hombres y mujeres con grandes ideales de desarrollo, con una alta moral, con una creencia en Dios, un firme fundamento en las Sagradas Escrituras, hoy en día ya eso prácticamente no es más, sino que cada día, cada año que pasa, vemos las estadísticas que indican el abandono de la fe y más bien el país, la sociedad, se dirige hacia el secularismo, hacia el amor a las cosas mundanales, el abandono de Dios y por ende las bendiciones que tienen que ver con una economía sólida, con un desarrollo industrial, un desarrollo social en todos los aspectos, se viene al traste y está en declive. Y esto culminará cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se instale una dictadura donde también renunciarán a los principios de la libertad religiosa y de los derechos humanos, y donde se instaure una dictadura, un gobierno que cambiará las normas, la constitución y las leyes en Estados Unidos para imponer su voluntad y de esa manera forzar la conciencia. Cuando eso suceda, entonces se rebasará la copa con esa última gota de apostasía y vendrá la ruina nacional sobre la nación. Pero todo esto, ¿qué nos indica? Todo esto nos indica que la venida del Señor está cerca, que Jesús está a las puertas, que ya al ver todas estas cosas tenemos que levantar nuestras cabezas, como dijo Jesús, porque son señales que nos indican que este mundo llega a su fin y que muy pronto Cristo volverá y acabará con este sistema de cosas y tomará el reino y
los que reinarán en ese mundo nuevo, en esa tierra nueva donde reina la justicia, serán aquellos que se han puesto de parte de Dios, aquellos que le han dicho a Jesús: Jesús, entra a mi vida, posesiónate de mi vida, que tu espíritu me transforme, ayúdame a cumplir tus mandamientos, y nuestra esperanza está en tu pronto regreso. Así que, mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y esperamos que en el próximo programa que vamos a tener, eh, usted siga allí dándole like, suscríbase y recomiende este canal a otros para que así podamos crecer y llevar este mensaje a muchas otras personas. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.